El gimnasio a esa hora tenía un silencio extraño, casi íntimo. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente en algunos rincones, y el eco de los pasos sobre el suelo de goma parecía más fuerte de lo habitual. Ya era tarde. El reloj marcaba las 11:30, cuando el último grupo de clientes salió entre risas apagadas y el crujido de la puerta principal cerrándose tras ellos. Quedaban solo 2 personas en ese mundo de máquinas y sudor: Darío, el entrenador, y Adrián, uno de los últimos en llegar a aquel gimnasio, pero ya un habitual. Adrián tenía 28 años, cabello oscuro, barba corta y un cuerpo fuerte sin ser excesivo. Trabajaba desde casa, lo que le permitía escaparse a entrenar en horas extrañas, y siempre elegía las más solitarias. Prefería el silencio, o quizá, sin admitirlo, buscaba estar a solas con Darío. Porque Darío era distinto, tenía algo en su forma de moverse, de mirar, de corregir posturas con una seguridad tranquila y una sonrisa que no se notaba demasiado, pero que se sentía. Darío rondaba los 35, alto, de hombros anchos y voz profunda. Exudaba calma, incluso cuando entrenaba con la intensidad de quien no tiene miedo al dolor. Siempre vestía ropa sencilla, camisetas ajustadas que dejaban entrever el mapa de su torso y una cadena plateada que colgaba con descuido, justo sobre el pecho. A pesar de lo profesional que era, entre los dos se había ido formando algo sutil, una tensión muda, miradas que se cruzaban más tiempo del necesario, silencios que decían más que las palabras. Y aquella noche, con el gimnasio ya vacío, todo se sentía aún más cargado de electricidad. ¿Vas a quedarte un rato más?, preguntó Darío mientras pasaba la toalla por su nuca, con el pecho aún subiendo y bajando por el entrenamiento recién terminado. Adrián asintió, dejando caer las pesas y estirando los hombros con gesto relajado. Si no te molesta. No me molestas, respondió Darío, mirándolo con un brillo difícil de leer. Se quedaron en silencio unos segundos. Darío se acercó lentamente, con paso natural pero firme. Su cercanía siempre tenía un efecto físico en Adrián. El pulso se le aceleraba, la piel se le erizaba como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Darío se inclinó levemente para ajustar la postura de Adrián mientras éste estiraba una pierna. Sus dedos tocaron su cintura apenas un segundo. «Así», dijo en voz baja, «no arquees la espalda». Adrián asintió, pero no dijo nada. El tacto había sido breve, profesional incluso, pero suficiente para provocar un cosquilleo persistente. El aire entre ellos parecía más denso, como si ambos se esforzaran por mantener la compostura, por no mirar demasiado, por no quedarse demasiado cerca, pero ya no estaban en horario. Ya no había nadie más en el edificio. No había testigos, ni excusas, ni reglas tan claras. Darío caminó hasta el banco de pesas y se sentó, con los codos apoyados en las rodillas. Observó a Adrián con una mezcla de concentración y algo más suave, más íntimo. Adrián lo sintió, esa mirada que no juzga, que no compara, pero que escudriña como si buscara una verdad escondida debajo de la piel. «¿Y tú?», preguntó Adrián de pronto. «¿Por qué sigues aquí a estas horas?». Darío tardó un par de segundos en responder. Bajó la mirada a sus propias manos, luego la volvió a subir, directo a los ojos de Adrián. «Porque a veces es más fácil quedarse que volver a casa». Esa frase se quedó colgando en el aire como una nota prolongada. Adrián la sintió en el pecho, como si le hablara directamente, no de rutinas, ni pesas, ni músculo, sino de lo que no se dice, de lo que se guarda. Caminaron hasta la zona de estiramiento. El espacio tenía una luz más cálida y una pared de espejos, donde todo parecía duplicarse. Los movimientos, las respiraciones, incluso las miradas. Se sentaron uno frente al otro, descalzos,
con las piernas estiradas y las manos tocando las puntas de los pies. Darío miró el reflejo de Adrián, que evitaba sus ojos pero no podía ocultar la tensión en la mandíbula ni la leve curva de sus labios, como si algo dentro suyo se estuviera rompiendo o liberando. «Estás más fuerte», dijo Darío de repente, con una voz más baja, más áspera. Adrián lo miró, directo, sin esconderse esta vez. «Es tu culpa». El silencio que siguió fue distinto, más lento, más peligroso. Darío se inclinó hacia él, como si la distancia entre sus cuerpos ya no pudiera mantenerse por mucho más. Sus rostros estaban a escasos centímetros. La respiración de ambos se mezclaba en ese espacio pequeño, íntimo. Ninguno de los dos se movía. Ninguno de los dos rompía el momento. Y entonces Darío alzó una mano, y con una suavidad casi contradictoria para su apariencia, retiró un mechón húmedo de la frente de Adrián. Su dedo rozó apenas la piel, y fue como una chispa, un punto de calor que recorrió el cuerpo entero de Adrián, directo desde la frente hasta lo más hondo del estómago. Tragó saliva. «Estás temblando», murmuró Darío. «No es por el esfuerzo», respondió Adrián sin bajar la mirada. Se quedaron así, sin hablar, sin tocarse más, pero ya no hacía falta. Todo estaba dicho. Las reglas habían cambiado. El gimnasio ya no era solo un espacio de entrenamiento. Se había transformado en una zona neutral, donde dos cuerpos hablaban un lenguaje que ninguno de los dos había aprendido, pero que ambos entendían a la perfección. Entonces Darío se incorporó y extendió la mano. Adrián la tomó sin pensarlo. El calor del contacto fue inmediato, como un secreto compartido. Caminaron en silencio hacia el vestuario. La tensión entre sus cuerpos era tan evidente que parecía tener forma. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave. En el reflejo del espejo, las miradas volvieron a encontrarse, y esta vez nadie apartó los ojos. El vestuario estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue que se filtraba desde el pasillo. El eco de los pasos sobre el suelo azulejado se mezclaba con el zumbido bajo del sistema de ventilación. Adrián y Darío se detuvieron frente a los bancos, apenas a 1 metro de distancia, sin decir una palabra. El aire era denso, pesado, cargado con todo lo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Darío apoyó una mano en la pared, como si necesitara anclarse a algo. Tenía la cabeza agachada, los rizos oscuros ligeramente húmedos pegados a la frente, y el pecho subía y bajaba con lentitud, como si contuviera algo. Adrián lo observaba en silencio, sintiendo cómo su cuerpo vibraba con una mezcla peligrosa de adrenalina y deseo. Era como si cada centímetro de piel estuviera despierto, alerta, esperando. «Podríamos parar aquí», murmuró Darío sin levantar la vista. «Fingir que nada de esto pasó». Adrián no respondió de inmediato. Dio un paso más cerca. Sintió el calor del cuerpo de Darío, el aroma sutil a sudor y jabón mezclado, esa presencia física que lo desarmaba. «¿De verdad quieres eso?», preguntó en voz baja, y su pregunta se clavó como una aguja entre los dos. Darío levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, intensos, cargados de algo más profundo que solo atracción. Era hambre contenida, era miedo, era deseo. Y dentro de esa mirada había una grieta, una vulnerabilidad que Adrián no había visto antes, como si detrás del entrenador seguro y fuerte hubiera un hombre que llevaba mucho tiempo reprimiendo algo que necesitaba salir. «No lo sé», confesó Darío, «pero llevo semanas soñando con este momento». Hubo un silencio que parecía prolongarse más de la cuenta. Luego, Adrián se acercó, sin apuro, y estiró la mano. Con un gesto casi reverente, la apoyó sobre el pecho de Darío. Sintió el latido agitado bajo la piel caliente. No hizo nada más, no dijo nada. Solo se quedó ahí, tocando, sintiendo, y entonces Darío cerró los ojos.
Su respiración se hizo más profunda, como si ese simple contacto hubiera desbloqueado algo. Levantó la mano y la colocó sobre la de Adrián, entrelazando sus dedos con firmeza. El calor entre ellos era casi insoportable. «No deberías mirarme así», murmuró Darío. «¿Cómo?», susurró Adrián, «como si supieras exactamente lo que me pasa por dentro». Adrián sonrió apenas, un gesto suave y lleno de ternura. «¿Por qué lo sé?». Darío lo atrajo lentamente. El gesto no fue brusco ni impulsivo, sino lleno de cuidado, como si cada centímetro que los acercaba estuviera medido. Cuando sus frentes se tocaron, los ojos cerrados, respirando el mismo aire caliente y espeso, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Los dedos de Darío se deslizaron por el brazo de Adrián, bajando lentamente, dejando un rastro de fuego en la piel. El contacto era firme pero contenido, como si se negara a cruzar un umbral invisible, como si supiera que, una vez traspasado, no habría regreso. «¿Sabes cuántas veces he querido hacer esto?», susurró Darío con la voz grave. «Dímelo, cada noche después de cerrar el gimnasio, cada vez que te ibas y quedaba el olor de tu colonia en el aire, cada vez que te corregía una postura y notaba cómo te tensabas, como ahora». El cuerpo de Adrián reaccionó con un leve estremecimiento. Su espalda se erizó y el corazón le golpeó fuerte dentro del pecho. El tono de voz de Darío no era explícito. No decía nada que pudiera citarse, pero lo decía todo, en la forma, en la pausa entre sus palabras, en cómo rozaba su mejilla con los labios sin llegar a besar. Y de pronto, sin previo aviso, Darío se apartó. Dio 2 pasos hacia atrás y se apoyó contra las taquillas, con el pecho agitado y las manos apretadas en los bolsillos, como si estuviera peleando contra sí mismo. «Esto es una locura», dijo, apenas audible. Tú eres un cliente, y yo... «¿Y tú qué?», interrumpió Adrián, caminando hacia él. «Yo no suelo hacer esto». «¿Hacer qué?». «Sentirme así por alguien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una cuerda tensa. Adrián lo miró fijamente. Su expresión era seria, pero suave. Dio un paso más, acortando de nuevo la distancia. «No eres el único». El silencio volvió a envolverlos. Entonces Darío estiró la mano y la apoyó en la nuca de Adrián. Su toque era cálido, casi tembloroso, como si no se creyera que lo estaba haciendo. Bajó lentamente la frente hasta rozar la suya, y los dos quedaron otra vez unidos en ese punto intermedio, donde el aire era compartido y el lenguaje era puro instinto. «Si te beso ahora», susurró Darío, «ya no voy a poder detenerme». Adrián cerró los ojos, su respiración acelerada, su voz un susurro. «Entonces no lo hagas», y ahí por fin los labios se encontraron. No fue un beso impulsivo, fue un beso contenido, lleno de emociones atrapadas, de silencios acumulados, un beso que hablaba de todo lo que habían callado, de todo lo que habían deseado en cada entrenamiento, en cada mirada sostenida. Los cuerpos se acercaron como atraídos por una gravedad invisible. Las manos, antes temblorosas, se afirmaron, el calor creció, y con él la certeza de que ese momento ya no podía ser borrado. Cuando se separaron, respirando entrecortadamente, Darío no dijo nada. Solo se quedó ahí, observando a Adrián con una mezcla de deseo y algo más profundo, algo que aún no tenía nombre. Y entonces, en voz baja, apenas un suspiro, murmuró: «Ahora sí, ya no hay vuelta atrás». La puerta del vestuario seguía cerrada. El silencio era absoluto, interrumpido solo por las respiraciones que aún no volvían a su ritmo natural. Darío se alejó un paso, no por arrepentimiento, sino como quien necesita tomar aire antes de zambullirse de nuevo en algo demasiado grande, demasiado real. Sus ojos estaban fijos en Adrián, como si lo estuviera viendo por primera vez con claridad. Como si, ahora que lo había besado, todo lo demás desapareciera.
Adrián, por su parte, no se movía. Sentía la piel ardiendo, como si el calor del beso se le hubiera quedado bajo la dermis, flotando, extendiéndose. No quería hablar, no quería romper el instante. «Perdóname si esto es demasiado», dijo Darío al fin, con voz baja. «No suelo perder el control». Adrián negó con la cabeza. «No estás perdiendo el control, solo estás dejando de fingir». Darío soltó una risa suave, seca. Se pasó la mano por la nuca y luego apoyó la espalda en la pared, cruzándose de brazos, pero sin quitarle la mirada de encima. Era una mirada pesada, casi física, una caricia hecha de pupilas. «¿Siempre has sabido que esto podía pasar?», preguntó Darío. Adrián lo pensó un segundo. «Lo he sentido, desde el primer día que me corregiste en la máquina de remo». Darío ladeó la cabeza, sorprendido. «¿Ahí empezó?». «Tocaste mi espalda, apenas 2 segundos, pero mi cuerpo reaccionó como si me hubieran encendido desde dentro». Hubo una pausa larga. Darío cerró los ojos un instante, como si también recordara ese momento exacto. Luego se acercó despacio, otra vez, y cuando estuvo frente a Adrián, su voz se volvió más íntima. «¿Sabes lo que me pasa cuando estás cerca?». Adrián negó, sin hablar. «Me cuesta respirar. No es ansiedad, es algo físico, como si todo en mí girara hacia ti». Adrián bajó la mirada al suelo, intentando procesar esas palabras, y sin embargo, no hacía falta, porque él sentía lo mismo. Cada vez que Darío estaba a menos de 1 metro, su cuerpo lo traicionaba. El pecho se le llenaba de un calor denso, la garganta se le cerraba y una especie de vibración se instalaba bajo su piel. Darío volvió a alzar la mano, con el gesto contenido de quien aún no sabe si tiene derecho. Le rozó la mandíbula con el dorso de los dedos, lentamente. Adrián cerró los ojos al contacto, sintiendo cómo se le erizaban los brazos. Era un roce tan sutil, pero cargado de intención. No había prisa, solo exploración. «Tu piel», murmuró Darío, con la voz entrecortada. «Es como si la conociera de antes». Adrián abrió los ojos, sus miradas chocaron otra vez, y durante un segundo se quedaron suspendidos, sin avanzar, sin retroceder. Luego, sin necesidad de una palabra más, Darío se acercó una vez más. Esta vez, el beso fue distinto, más profundo, más lento, más posesivo. No había culpa ni duda, solo 2 hombres cediendo a una verdad largamente contenida. Sus cuerpos se tocaron, apenas. El pecho de uno contra el del otro. Las manos se buscaron a ciegas, se encontraron en la cintura, en la espalda, en los hombros, como si necesitaran memorizarse. El eco de un banco metálico al rozar el suelo los devolvió, por un segundo, al presente. Darío se separó apenas, su aliento chocando con el de Adrián. «No quiero que esto sea solo un impulso», susurró. Adrián asintió, con los ojos brillando. «Tampoco lo quiero, pero si seguimos negándolo, va a doler más». Se quedaron unos segundos en silencio. Luego Darío lo tomó de la mano y lo condujo hasta una esquina del vestuario, donde la luz era más tenue y el ruido exterior no llegaba. Allí se sentaron en el banco frío de metal, uno frente al otro, con las rodillas casi tocándose. «¿Tú crees que esto podría funcionar fuera de aquí?», preguntó Darío, con honestidad brutal. «No lo sé», admitió Adrián, «pero sé que quiero averiguarlo». «Contigo». La confesión dejó un espacio vulnerable en el aire, un hueco que Darío llenó no con palabras, sino con su presencia. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, su frente apoyada en la de Adrián, sus manos entrelazadas. Permanecieron así, en silencio, dejándose sentir, dejando que la tensión se asentara, no para desaparecer, sino para convertirse en algo manejable, algo vivo. En ese rincón del vestuario, donde antes solo había repeticiones y esfuerzo físico, ahora había otra cosa, intimidad.
puro deseo contenido en una pausa, en un roce, en la necesidad compartida de no mentirse más. «Esta noche», dijo Darío, «cuando me vaya a casa, voy a desear haberte besado más tiempo. Entonces bésame otra vez», susurró Adrián, «que no te falte nada que recordar». Y lo hizo, y esta vez el mundo exterior dejó de importar. Esa noche no se despidieron con palabras. No hubo promesas ni explicaciones. Cuando salieron del vestuario, el gimnasio ya estaba en completo silencio, como si el edificio entero hubiese contenido el aliento. Darío cerró con llave la puerta de entrada, y Adrián salió unos pasos antes, sin volver la vista, aunque sentía cada movimiento de Darío detrás de él, como si su sombra lo tocara. Fuera, el aire de la madrugada era frío y denso, cargado del aroma metálico de la ciudad dormida. Las farolas proyectaban luces doradas sobre el asfalto mojado, y todo parecía más lento, más irreal. «¿Vas a casa?», preguntó Darío desde la puerta, con voz queda. Adrián giró la cabeza, sus ojos brillaban bajo la luz pálida. «¿Quieres que me quede?». La pregunta no era inocente. No era una invitación física, era una llave, una entrega. Darío lo miró por varios segundos, y luego, sin hablar, caminó hacia él. Le rodeó el rostro con ambas manos y le besó con un cuidado feroz. Era un beso distinto, más íntimo, más lento, como si estuviera grabando cada segundo. Cuando se separaron, Darío le habló sin soltarlo. «No ahora, no así. No quiero que esto empiece en un impulso. Quiero hacerlo bien». Adrián asintió, tragando la mezcla dulce y amarga de ese momento. «Está bien», susurró, «pero entonces dime cuándo». Darío sonrió levemente, acarició su mejilla una última vez. «Mañana, después del cierre, no como cliente, como tú». El día siguiente transcurrió con una lentitud agónica. Adrián intentó concentrarse, llenar las horas con rutinas, duchas largas, música, cafés demasiado fuertes, pasos sin rumbo. Pero cada minuto que pasaba lo acercaba a la noche, y su cuerpo lo sabía. La espera se sentía en los hombros, en la piel, en la boca del estómago. Cuando volvió al gimnasio, lo hizo sin mochila, sin ropa de deporte, sin excusas, solo una chaqueta y las manos en los bolsillos. Entró justo a la hora en que las luces empezaban a apagarse. Darío estaba solo, como la noche anterior, pero esta vez lo esperaba junto al espejo del área de estiramientos. No dijo nada al verle, solo lo observó mientras Adrián cruzaba la sala. Había en sus ojos una intensidad que hacía que todo lo demás desapareciera. Adrián se acercó, despacio, sintiendo cada paso como si atravesara una frontera. Cuando llegó hasta él, Darío alzó una mano y le apartó el cuello de la chaqueta, rozando con los dedos la clavícula expuesta. «Estás temblando», dijo, con una sonrisa suave. «No es frío», susurró Adrián. El silencio entre ellos era casi musical, una pausa sostenida, el tipo de silencio que lo dice todo. Darío tomó su rostro entre las manos, otra vez, pero esta vez no hubo urgencia. Hubo deseo contenido, cariño en estado puro. Sus labios se rozaron apenas, como si se preguntaran permiso el uno al otro. Adrián cerró los ojos, se dejó llevar, se dejó sostener, y cuando el beso llegó, fue más que un beso, fue un pacto. A lo largo de los minutos, sus cuerpos se fueron acercando. Las manos exploraban sin prisa, sin violencia, solo el reconocimiento lento de la piel del otro. Cada gesto parecía medido, pero no por miedo, sino por reverencia. Adrián hundió el rostro en el cuello de Darío, respirando su aroma. Era un olor a hombre, a jabón, a rutina y deseo. Lo embriagó. Darío lo rodeó por la espalda y lo estrechó fuerte, con esa fuerza que no hace daño, que no domina, sino que protege. Y entonces, sin romper el abrazo, murmuró junto a su oído: «Quiero conocer todas tus partes, las que muestras y las que escondes». Adrián tembló, no por el roce, no por el calor, por las palabras. «Quiero que no tengas que fingir conmigo nunca más», continuó Darío,
Ni aquí ni fuera. Quiero ser el lugar donde puedas respirar sin miedo. Adrián lo besó con más fuerza esta vez, con el hambre de alguien que lleva mucho tiempo en silencio. Las manos de ambos subían y bajaban por la espalda, los hombros, el cuello. Sus cuerpos se apretaban sin pudor, sin reservas. El aire a su alrededor se había vuelto espeso y cálido. Se miraron frente al espejo, y lo que vieron no fue solo pasión, fue ternura, fue una conexión de esas que no se buscan, pero que cuando aparecen, cambian todo. Darío deslizó los dedos por la línea de la mandíbula de Adrián, con la delicadeza de quien toca algo frágil. Luego bajó la mano, la tomó entre las suyas y la apretó. ¿Quieres venir conmigo esta noche?, preguntó, sin dobleces. Adrián no respondió con palabras, solo entrelazó sus dedos y asintió. La respuesta estaba en su tacto, en cómo se miraban, en cómo ya no existía un antes de ellos. Y mientras salían juntos del gimnasio, la puerta cerrándose tras ellos, ambos sabían que lo que habían empezado no era un impulso, era el principio de algo real. El trayecto hasta el apartamento de Darío fue silencioso, pero lleno de una tensión vibrante. No la tensión del miedo, sino esa vibración sutil que se instala en los cuerpos cuando algo esperado por tanto tiempo está a punto de ocurrir. Iban caminando juntos, sin tocarse demasiado, pero a cada paso sus hombros se rozaban apenas, como si incluso el más leve contacto bastara para mantenerlos conectados. Al llegar, Darío abrió la puerta con un gesto tranquilo, sin mirar atrás. Adrián lo siguió sin decir palabra. El departamento era sencillo, ordenado, sin adornos innecesarios. Las paredes llevaban el aroma a madera, sudor limpio y algo indefinido, cálido. En la mesa había un libro abierto, una taza aún con el borde marcado por el café. Todo hablaba de alguien que vive solo, pero no vacío. Darío dejó las llaves sobre la encimera y se volvió hacia Adrián. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Solo se observaron, y en ese instante se dijeron todo lo que les faltaba. ¿Tienes miedo?, preguntó Darío. No, respondió Adrián sin vacilar, pero no quiero que esto se apague mañana como si no hubiera pasado. Darío lo miró con una seriedad que no era grave, sino profunda. Esto no es un error, lo sé aquí, dijo, señalando su pecho, y no pienso esconderlo. La intensidad de sus palabras le dio a Adrián un escalofrío, no por miedo, sino por lo real que sonaban. Darío se acercó y lo tomó por la cintura, lo atrajo lentamente, como si cada movimiento fuera una oración silenciosa. Sus cuerpos se tocaron por completo, el calor de uno contra el del otro, el ritmo de sus respiraciones desincronizadas. Y entonces lo besó, no con hambre, con verdad. Fue un beso que empezaba suave y terminaba profundo, como quien bucea en un mar sin fondo. Sus manos se exploraban con una delicadeza tan íntima que parecía un idioma. Darío no solo tocaba, sostenía. Adrián no solo se acercaba, se ofrecía. La piel respondía sola, erizada, expectante, viva. Cada caricia era una confesión. Se sentaron en el sofá, uno junto al otro, pero sin romper el contacto, los muslos rozándose, las manos enlazadas como si ya no pudieran estar separadas. Hablaron poco, no hacía falta, bastaba con mirarse, con oír el ritmo del pecho del otro, con sentir el pulso que vibraba en las muñecas al tocarse. «¿Qué pasa por tu cabeza?», murmuró Darío, mientras sus dedos dibujaban líneas sobre el antebrazo de Adrián. «Que no entiendo cómo no pasó antes», respondió con una media sonrisa, temblorosa. «Que siempre estuviste ahí, y yo también, y aún así, nos costó vernos». «Sí». Darío se inclinó hasta apoyarse contra el hombro de Adrián, como si por un segundo necesitara descansar ahí. Adrián lo rodeó con el brazo y lo sostuvo. La escena no era un impulso, era calma, era ternura sin prisa. Y entonces Darío habló, sin levantar la cabeza.
Yo también he sentido miedo. Pensé que esto no podía pasar, que sería solo deseo, nada más, pero no se siente así. No contigo. Contigo es otra cosa, es más lento, más hondo. Adrián apretó su brazo suavemente. Luego levantó su rostro y lo obligó a mirarlo. Yo no quiero que esto sea fuego que se consume. Quiero que arda, sí, pero que dure, que no necesitemos escondernos detrás de rutinas. Quiero que cuando entrenemos, cuando salgamos a caminar, cuando nos miremos en el espejo, sepamos que es real. Darío lo miró con una mezcla de emoción y asombro, y por primera vez desde que se conocían, sonrió completamente. Una sonrisa sin barreras. Entonces empecemos, dijo, desde aquí, desde ahora. Esa noche no hubo prisas, no hubo una carrera hacia la intimidad física, sino una exploración sin miedo. Se tomaron el tiempo de conocerse a través de gestos simples, una caricia en el cuello, un roce en la espalda, los dedos jugando con los mechones de cabello mojado por la ducha. El cuerpo del otro se convirtió en refugio, no en territorio. Dormitaron en el sofá, entrelazados. A veces despertaban solo para mirarse, para confirmar que estaban allí, que no era una fantasía que se desvanecería con la mañana. Cuando amaneció, la luz entró por las cortinas como una promesa tibia. Adrián se despertó primero. Lo miró dormir. Tranquilo, vulnerable, real. Y entonces lo supo. Ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una tensión silenciosa, en un gimnasio vacío, había evolucionado en algo mucho más grande. Un vínculo hecho de deseo, sí, pero también de comprensión, de respeto, de tiempo compartido. Y cuando Darío abrió los ojos, con esa mirada aún adormecida, lo primero que dijo fue: «No quiero que te vayas». Adrián lo besó en la frente, lento. «No lo haré», y no lo hizo, porque algunas conexiones no nacen para ser ocultas, nacen para quedarse, para crecer, para arder sin quemar. Y esta era una de ellas.